Crecí en un pequeño pueblo a las afueras de St. Louis, un lugar donde las calles eran tranquilas, pero las miradas decían más de lo que las palabras se atrevían a pronunciar. Mi infancia no fue como la de otras niñas. Mientras muchas jugaban con muñecas o soñaban con cuentos de hadas, yo pasaba mis tardes barriendo el suelo pegajoso de un bar familiar que siempre olía a licor dulce, a perfume caro y a secretos. Mis padres eran dueños de un restaurante francés muy elegante y de un bar justo al lado, un lugar que por fuera parecía inofensivo, pero por dentro era otro mundo. Un universo de risas que escondían traiciones, de brindis que enterraban culpas, de bailes que terminaban en promesas susurradas al oído de alguien que no era su pareja. Era un mundo donde la infidelidad flotaba en el aire, como el humo de los cigarrillos que nunca dejaban de consumirse. Yo era la menor de 3 hermanos y desde pequeña supe que en mi familia no existía el lujo de la ingenuidad. Nos enseñaron a trabajar duro, a sonreír ante todos los clientes, y a no hacer preguntas cuando una mujer entraba del brazo de alguien que claramente no era su esposo. Aprendí que en ese entorno, la discreción era más valiosa que la honestidad y que guardar silencio a veces era más importante que decir la verdad. Mi padre solía decirme: aquí se sirve comida, bebida y olvido, hija. Nada más. Y aunque no entendía del todo lo que eso significaba en ese entonces, con los años lo comprendí demasiado bien. Recuerdo haber visto cosas que ninguna niña debería ver. Recuerdo haber escuchado conversaciones que me robaron la inocencia antes de tiempo. Pero también recuerdo haberme prometido algo muy profundo, que yo nunca sería como ellos. Que si alguna vez me enamoraba, si alguna vez formaba una familia, sería con alguien que entendiera el valor de la lealtad. Que jamás permitiría que la mentira se sentara a mi mesa. Y sin embargo, aquí estoy, años después, tratando de entender en qué momento lo que juré proteger se me escapó de las manos sin que me diera cuenta. Pero antes de contarte cómo llegué hasta aquí, necesito que sepas quién fui, y porque mi historia no empieza con una traición, sino con una niña de ojos grandes que observaba todo desde un rincón silencioso, mientras el mundo de los adultos giraba frente a ella como una pista de baile eterna donde nadie decía la verdad. Yo era esa niña. La que sabía más de lo que debía. La que se convirtió en mujer demasiado pronto. Y la que ahora está a punto de contarte lo que sucede cuando las cicatrices de la infancia no sanan, sino que se esconden, hasta que un día revientan y lo destruyen todo. Durante años creí que podía escapar de ese mundo de luces tenues, risas falsas y promesas rotas. Me fui del pueblo apenas terminé la universidad. Llevaba en la maleta pocas cosas, una muda limpia, mis libros de contabilidad y una promesa muda hecha a mí misma: construir una vida distinta, una vida sin secretos. No fue fácil. Había heredado una mirada desconfiada y un corazón blindado. Me costaba confiar en los demás, incluso en mí. Me sorprendía observando gestos, detalles mínimos en las personas, como si siempre estuviera tratando de anticipar una traición antes de que sucediera. No lo hacía por miedo, lo hacía por costumbre. Pero entonces apareció él. No fue un flechazo, ni una historia de película. Fue algo más sutil, más profundo. Se llamaba Daniel. Lo conocí en una conferencia de finanzas corporativas en Kansas City. Él daba una ponencia sobre ética fiscal y yo, sentada en la tercera fila, apenas podía concentrarme en su voz. Era firme pero no arrogante. Claro pero no condescendiente. Su forma de hablar me hizo pensar que tal vez sí existían hombres distintos, hombres que no tenían nada que ocultar. Después de la charla, me acerqué para hacerle una pregunta sobre su presentación, más por nervios que por curiosidad. Él me miró con una mezcla de amabilidad y humor, como si ya supiera que no era solo una consulta académica. Hablamos 15 minutos. Y en esos 15 minutos, sentí por primera vez que alguien me miraba sin dobleces. Con el tiempo empezamos a salir. Al principio con prudencia. Yo no quería cometer errores. Él tampoco. Los dos veníamos de familias complicadas, él de padres divorciados que se hablaban a gritos y yo, bueno, tú ya sabes mi historia. Tal vez por eso nos entendimos tan bien. Éramos dos personas construidas desde las ruinas. Después de un año de relación,
alquilamos un pequeño apartamento. Nada lujoso, pero lleno de detalles que hablaban de los dos, su colección de vinilos, mis plantas en la cocina, las fotos de nuestros viajes cortos, siempre en coche, siempre sin rumbo exacto. Nos gustaba perdernos juntos. Nos sentíamos seguros así, fuera del ruido del mundo. Daniel era diferente. Siempre me decía dónde iba, con quién estaba, a qué hora volvería. No porque yo se lo exigiera, sino porque entendía cómo funcionaba mi cabeza. No te estoy rindiendo cuentas, solía decirme con una sonrisa, te estoy dando tranquilidad. Y esas palabras me sanaban un poquito cada vez. Nos casamos en otoño en una ceremonia pequeña, sin lujos ni apariencias. Nos casamos porque sabíamos que queríamos compartir los días difíciles, no solo los felices. Porque a pesar de todo, habíamos decidido confiar. Y créeme, para alguien como yo, eso no era poco. Después vino la rutina. Pero una rutina bonita. Él construyó una empresa de construcción desde cero, con sus propias manos, literalmente. Yo conseguí trabajo en una firma de auditoría que se expandía rápidamente. Al principio ganábamos poco, pero nos alcanzaba. Éramos un equipo. Nos ayudábamos, nos levantábamos cuando el otro caía. Compartíamos todo, incluso el silencio. Y sin embargo, en el fondo, muy en el fondo, había algo que no se iba. Una sombra. Una pequeña mancha en el fondo de mi conciencia. No por culpa de Daniel. No. Él no había hecho nada para merecerlo. Pero yo arrastraba esos fantasmas desde niña, esas historias que escuché tras la barra del bar, esas mujeres que reían demasiado fuerte y esos hombres que desaparecían al sonar el teléfono. Historias que me susurraban que el amor, tarde o temprano, se rompía. Intenté callar esas voces. Lo juro. Me repetía una y otra vez que Daniel no era como los demás. Que la historia que estábamos construyendo juntos era distinta. Que esta vez todo iba a salir bien. Y por un tiempo así fue. Hasta que las ausencias comenzaron a estirarse. Hasta que los viajes de trabajo se volvieron más frecuentes. Hasta que el silencio, el que antes era cómodo, empezó a sentirse sospechoso. Hasta que un día, sin saber exactamente por qué, abrí su maletín mientras él se duchaba. Y lo que encontré no fue una prueba. Fue una sospecha. Una simple tarjeta de hotel. Pero no de la ciudad a la que él me había dicho que viajaba. Nada más. Solo eso. Pero para alguien como yo, eso ya era todo. Esa tarjeta de hotel fue como una astilla bajo la piel. Pequeña, casi insignificante. Fácil de ignorar a simple vista. Pero cuanto más tiempo pasaba, más la sentía clavada en mi interior. Daniel había dicho que su reunión era en Des Moines, pero la tarjeta era de un hotel boutique en Wichita. ¿Podía haber habido un cambio de planes? Por supuesto. ¿Podía haber tenido una escala, una reunión imprevista, una reserva duplicada? Claro que sí. Pero ese no era el punto. El punto era que no me lo dijo. Y para alguien como yo, criada entre susurros, mentiras discretas y coartadas elaboradas, el silencio no era una omisión. Era una alerta. Esa noche no dije nada. Lo observé en silencio mientras él cenaba como siempre, riendo con los niños, besándome en la frente antes de acostarse. Y todo en él parecía tan normal. Tan familiar. Tan amoroso. Pero en mi mente, el pasado regresaba como una marea. Recordé los hombres que veían a mi madre desde la barra, los que esperaban en autos apagados mientras sus esposas creían que estaban en reuniones de trabajo. Recordé las esposas que bajaban la voz al responder el teléfono, que borraban mensajes, que se retocaban el maquillaje antes de volver a casa como si nada. Recordé todo. Porque todo estaba dentro de mí. Durante días traté de convencerme de que no era nada. Que no podía juzgar a Daniel con la vara torcida de mi infancia. Que él no merecía esa desconfianza. Pero las dudas tienen una habilidad peligrosa. Cuando no encuentran una salida, empiezan a crecer por dentro. No lo espié. No revisé sus correos. No hice nada de eso.
Aún no. En lugar de eso, hice algo peor, empecé a observarlo como si fuera una extraña. Medía sus silencios, sus ausencias, sus nuevas costumbres. ¿Por qué tardaba más en responder mis mensajes? ¿Por qué antes me llamaba desde el hotel y ahora solo enviaba audios? ¿Por qué usaba tanto su segundo celular, ese que había comprado para emergencias del trabajo? Claro, él seguía siendo cariñoso. Seguía diciéndome que me amaba. Seguía trayéndome flores cuando volvía de sus viajes, como si el amor pudiera envolverse en papel celofán. Pero yo conocía demasiado bien ese tipo de gestos. Sabía que a veces los regalos no son muestras de afecto, sino intentos de calmar una culpa silenciosa. La ironía era brutal. Yo, que tanto había luchado por construir una vida distinta, empezaba a convertirme en la mujer que más temía, una esposa que se preguntaba en silencio si su marido tenía otra. Y me dolía reconocerlo. Me dolía porque no era solo la posibilidad de una traición lo que me angustiaba, era la sensación de que, si todo se venía abajo, significaba que mis peores miedos siempre habían tenido razón. Una tarde, mientras Daniel estaba fuera, me senté frente al espejo y me miré durante minutos. Me veía igual que siempre, pero algo en mis ojos había cambiado. Ya no estaban llenos de esperanza, sino de sospechas. Y la verdad más cruel de todas fue darme cuenta de que no sabía si el problema era él, o yo. ¿Y si estaba viendo fantasmas donde no lo sabía? ¿Y si mi necesidad de control, mi obsesión con la fidelidad, estaba arruinando el único amor sincero que había tenido? Y sin embargo, algo dentro de mí no me dejaba soltar esa inquietud. Había un vacío sutil, una grieta diminuta que, aunque invisible para los demás, para mí era ensordecedora. Y yo sabía, porque lo había visto muchas veces antes, que las grietas con el tiempo se transforman en fracturas. Así que empecé a hacer algo que nunca creí que haría, a recolectar detalles. No pruebas. Detalles. Pequeños fragmentos de rutina, fechas, frases, nombres. Como si mi mente fuera una libreta invisible donde anotaba cada pequeña incongruencia. No porque quisiera comprobar que Daniel me engañaba, sino porque necesitaba protegerme del golpe si alguna vez lo hacía. El problema con vivir entre sospechas es que, aunque no tengas pruebas, ya no puedes volver a la paz. Aunque no haya nada, la confianza ya está rota. Y lo peor es que él no lo sabía. Daniel vivía su vida como siempre. Me abrazaba por las mañanas, me besaba antes de irse al trabajo, me preguntaba cómo había sido mi día. Y cada vez que lo hacía, yo me sentía una impostora, sonriendo con los labios pero no con el alma. Hasta que llegó el día en que esa tarjeta de hotel, esa simple astilla, se convirtió en la primera pieza de un rompecabezas mucho más oscuro de lo que jamás imaginé. Y yo estaba a punto de descubrir que lo que creía saber sobre la traición era apenas la superficie de algo mucho más complejo, perverso y devastador. Porque a veces no te engañan por placer. A veces te engañan por orgullo. O peor aún, para demostrar que pueden hacerlo sin que te des cuenta. La primera vez que vi a una mujer besar a un hombre que no era su esposo yo tenía 16 años. Recuerdo perfectamente el olor de esa noche. Era verano, y el calor del asfalto subía por los adoquines viejos del pueblo como si intentara colarse por las rendijas del restaurante. El aire estaba cargado de perfume barato, sudor, y esa mezcla peculiar de ginebra y humo de cigarro que parecía impregnarlo todo, desde las servilletas hasta mi uniforme. Había comenzado a trabajar hacía pocas semanas, en la parte del restaurante, no en el bar. A mis padres les gustaba hacer las cosas por etapas. Primero aprendías a servir mesas, a sonreír incluso cuando te trataban como si fueras invisible, a limpiar la vajilla sin romperla. Después, si demostrabas madurez, te dejaban ir al bar. Pero en ese momento, mi lugar era el comedor, entre los platos de porcelana y las conversaciones pausadas de familias que fingían felicidad durante la cena. Esa noche en particular yo estaba llevando una bandeja con 3 platos de costillas a la mesa 14, cuando escuché una carcajada proveniente del pasillo que unía el restaurante con el bar. No era una risa cualquiera. Era ese tipo de risa que vibra más allá del sonido, que insinúa algo íntimo. Algo escondido.
Algo prohibido. La curiosidad pudo más que la prudencia. Dejé la bandeja en la mesa con una sonrisa mecánica, fingí que iba a buscar más cubiertos y me deslicé por el pasillo, lenta, silenciosa, como si no fuera parte de ese mundo. Me asomé apenas lo justo. Y ahí la vi. Era la señora Harper. Llevaba años yendo al restaurante con su esposo y sus hijos. Siempre se sentaban en la mesa 5. Siempre pedían lo mismo. Siempre parecían la familia perfecta. Pero esa noche no estaba con su esposo. Estaba con un hombre joven de traje claro, que le acariciaba el muslo bajo la mesa mientras ella se mordía el labio inferior y le susurraba algo al oído. Luego, sin ningún pudor, lo besó. Mi corazón latía tan fuerte que por un segundo creí que podrían oírlo desde la barra. Me quedé inmóvil, paralizada entre el asombro y la incomodidad, como si hubiera abierto por error una puerta a un mundo que no debía ver. No sabía qué sentir. Ni siquiera sabía por qué me dolía. Fue mi hermana quien me encontró. Me tocó el brazo con brusquedad y me susurró al oído con los ojos llenos de miedo. No los mires. Vuelve al comedor. Ya. Yo apenas pude hablar. Solo murmuré, con la voz temblorosa. Pero, ¿y el señor Harper? ¿Sabrá que su mujer está aquí con ese tipo? Mi hermana me fulminó con la mirada. No digas eso en voz alta. No repitas nada. No lo comentes con nadie. ¿Entiendes? Asentí, pero algo en mi expresión debió delatarme, porque unos minutos después mi padre me llamó a su oficina. Entré con el corazón encogido. Sabía que estaba en problemas. Él estaba sentado tras su escritorio de roble, con los codos apoyados y las manos entrelazadas como hacía siempre que se preparaba para dar un sermón importante. Me señaló la silla frente a él. Cierra la puerta, hija. Siéntate. Obedecí sin decir palabra. El silencio duró más de lo que pude soportar. Finalmente él habló. Tu hermana ya me contó que viste algo que no debías ver. Me sentí una niña de nuevo. Me removí en el asiento, incómoda. No hice nada, papá. Solo vi lo que estaban haciendo. Fue raro, eso es todo. Él asintió despacio, y luego dijo algo que, hasta el día de hoy, sigue resonando dentro de mí. Aquí en este lugar, la gente viene a hacer muchas cosas. A celebrar, a olvidar, a mentir, a traicionar. Nosotros no estamos aquí para juzgar. Estamos aquí para servir. Lo miré confundida. ¿Y si lo que hacen está mal? ¿Y si alguien está siendo engañado? Su mirada se volvió dura, casi fría. La moral no se sirve en bandejas, hija. Si empiezas a cargar con los pecados de cada cliente que entra por esa puerta, te vas a hundir. Nuestro negocio no se construyó con juicios. Se construyó con silencio. Me quedé callada. No entendía por qué me dolía tanto. Hasta que él bajó la voz y dijo, como si me confiara un secreto. Yo también he visto cosas que me partieron el alma. Mujeres embarazadas bebiendo en secreto. Hombres que dejaban regalos en la barra para amantes, no para sus esposas. Pero si rompemos esa confianza, lo perdemos todo. Los clientes no vienen solo por la comida. Vienen porque saben que aquí, sus secretos están a salvo. Y entonces me miró como solo un padre puede mirar a una hija cuando quiere dejarle una herida que sirva de advertencia. Recuerda esto. Si algún día estás en una relación y te ocultan cosas, no busques explicaciones en los demás. Mírate primero a ti misma. Pregúntate por qué alguien se siente con el derecho de mentirte. Me sentí traicionada por ese consejo. Como si me dijera que el problema no era el que engañaba, sino el que era engañado. Pero no dije nada. Me levanté. Salí del despacho con la mirada baja. Y desde ese día, algo cambió en mí. Empecé a mirar el mundo con otros ojos. Con los ojos de alguien que ya no cree en las apariencias. Que sabe que detrás de cada sonrisa puede esconderse una mentira. Que entiende que el amor, por más puro que parezca, puede doblarse en cualquier momento y volverse otra cosa.
Y tal vez por eso, años después, cuando la duda se instaló en mi propia casa, yo no lloré enseguida. No grité. No lo enfrenté. Me senté en silencio como aquella noche en la oficina de mi padre, y supe que, aunque no tenía pruebas, algo se había roto. Porque cuando has visto de cerca cómo se esconde una traición, aprendes a reconocerla incluso antes de que suceda. Después de aquella noche en la oficina de mi padre, nunca volví a ser la misma. Seguía siendo la hija obediente, la que llevaba el uniforme impecable, la que saludaba a los clientes por su nombre y sonreía incluso cuando la tristeza le cruzaba el pecho como una daga. Pero por dentro, algo se había endurecido. Las paredes del restaurante, antes solo un escenario para mí, se convirtieron en testigos de una educación emocional no escrita. Cada mesa, cada copa servida, cada conversación que captaba por casualidad, se sumaba a una especie de archivo mental que yo misma iba construyendo sin darme cuenta. Aprendí a identificar los gestos más mínimos, como una mujer bajaba la mirada cuando su acompañante respondía a una llamada, como un hombre se volvía más amable después de salir del baño y borrar mensajes de su teléfono. Aprendí a reconocer el lenguaje de los cuerpos que se traicionaban entre sí. A leer entre líneas incluso cuando no había palabras. Y lo peor era que todo ocurría con una naturalidad pasmosa. Nadie se escandalizaba. Nadie se marchaba llorando. La infidelidad no era una excepción, era casi una costumbre, un hábito nocturno que se repetía como el clink de los vasos chocando en la barra. Mi padre solía decir que ese mundo no era para los sensibles. Que si queríamos mantener el negocio, debíamos ver sin mirar, escuchar sin oír y sobre todo, recordar sin hablar. Y yo lo hice. Aprendí a hacerlo tan bien que me volví experta en aparentar indiferencia. Nadie notaba cómo me afectaban ciertas escenas. Cómo mi estómago se apretaba al ver a una mujer volver una y otra vez con distintos hombres, mientras su esposo la esperaba en el auto. Cómo sentía una punzada en el pecho cada vez que veía a un hombre abrazar a dos mujeres distintas en una misma semana, usando las mismas palabras, los mismos gestos, el mismo tono dulce y engañoso. Yo lo notaba todo. Y me lo guardaba todo. Mi hermana decía que yo era demasiado intensa, que debía relajarme, que los adultos sabían lo que hacían con sus vidas. Mi hermano, en cambio, era más práctico. Para él los clientes eran eso, clientes. ¿Te importa que se estén mintiendo? Mientras paguen la cuenta y vuelvan la semana que viene, que hagan lo que quieran. Pero yo no podía desprenderme así. No cuando sentía que cada engaño que veía era un ensayo general de una historia que algún día podría ser la mía. Pasé toda mi adolescencia viendo esas pequeñas obras de teatro nocturnas, donde cada actor interpretaba su papel con maestría. Donde la fidelidad era apenas una palabra bonita para poner en las tarjetas de aniversario. Donde las promesas se decían de frente y se rompían a escondidas. Y con el tiempo algo empezó a pasarme. Me volví intolerante. Hipersensible. Un poco cínica, lo reconozco. A veces, cuando salía con amigas, me costaba no juzgar a sus novios si ellos llegaban tarde o no respondían rápido un mensaje. Si alguna decía mi novio se fue de viaje por trabajo, mi mente se llenaba de imágenes que no eran suyas, pero que ya vivían dentro de mí. Imágenes prestadas de años viendo lo mismo una y otra vez. Me acostumbré tanto a desconfiar que, sin darme cuenta, empecé a creer que el amor era una excepción, no una regla. Que la fidelidad era algo que uno debía ganarse casi con exámenes y pruebas constantes. Que la entrega total era peligrosa, porque te dejaba sin protección cuando llegaba la traición. Mi visión del amor estaba deformada. Y yo lo sabía. Había días en que me odiaba por eso. Por no poder creer del todo en nadie. Por sabotear cada relación con mis preguntas constantes, con mi necesidad de saber dónde estaban, con quién, a qué hora volvían. No era control. Era miedo. Un miedo tan antiguo que ya formaba parte de mí como una extremidad más. Y sin embargo, nadie lo notaba. Porque había aprendido a fingir. A besar sin sospecha, a reír sin mostrar mi inquietud, a mirar a los ojos mientras mi mente imaginaba escenarios oscuros.
Durante años me convencí de que no importaba. Que eso era lo que me había tocado. Que algunas personas nacen con confianza y otras con cicatrices. Hasta que conocí a Daniel. Y por un tiempo, solo por un tiempo, creí que esas cicatrices podían curarse. Pero me equivoqué. Porque lo que el pasado no destruye, lo repite. Y mi historia estaba a punto de repetirse. Esta vez con los ojos bien abiertos. No sé si existe eso que llaman destino, pero sí sé que cuando conocí a Daniel, algo dentro de mí se movió, aunque no de la forma en que uno imagina en las películas. No fue un flechazo. No hubo fuegos artificiales ni una melodía de fondo. Fue más bien una calma extraña, como si mi alma, acostumbrada a andar con el escudo levantado, reconociera en él un espacio donde podía bajar la guardia por un momento. Daniel llegó a nuestras vidas en uno de esos veranos que parecen eternos. Yo acababa de comenzar mi primer año de universidad y, como siempre, trabajaba por las tardes en el restaurante. No porque mis padres lo exigieran, sino porque no sabía hacer otra cosa. Ese lugar era parte de mí. Las mesas, los olores, el bullicio de los platos, eran como una extensión de mis pensamientos. Él entró una noche con un grupo de jóvenes recién graduados de la Facultad de Ingeniería. Venían a celebrar que por fin habían terminado sus prácticas en la ciudad y que les esperaba una nueva etapa. La mayoría llevaba copas en la mano y risas fáciles en la boca, pero Daniel se notaba distinto. No por cómo vestía, sino por cómo observaba. No era como los otros hombres que miraban con la seguridad de quien se siente con derecho. Él tenía una mirada firme, sí, pero curiosa. Atenta. Como si quisiera entender en lugar de impresionar. Y fue esa mirada la que me descolocó. Porque no me atravesaba. Me encontraba. Lo atendí yo. Pedí la orden, serví el vino, sonreí como de costumbre. Pero cuando tomé la copa para rellenarla por segunda vez, él me preguntó con tono sereno: ¿Trabajas aquí todos los días? Asentí, sin dejar de servir. Desde los 15. Pero técnicamente empecé a los 8, limpiando servilletas en la trastienda. Sonrió. No de burla. De respeto. Entonces conoces este lugar mejor que cualquiera. ¿Es tuyo? De mis padres. Yo solo conservo el uniforme limpio y el café caliente, respondí, encogiéndome de hombros. Eso también es sostener un imperio, dijo sin ironía. Esa noche no hablamos más. Él y su grupo terminaron su cena, brindaron por su futuro y se marcharon. Pero al día siguiente volvió. Solo. Y pidió un café. Y así comenzó todo. Durante semanas, Daniel venía cada 2 o 3 días. A veces pedía solo una bebida. Otras veces, una cena ligera. Pero siempre esperaba a que yo estuviera libre para atenderlo. Y poco a poco, sin presiones ni atajos, fue construyendo algo conmigo que no tenía nombre, pero sí forma. Una forma suave, sincera, casi imperceptible, como el agua que moldea la piedra sin que ésta se dé cuenta. Empezamos a hablar después del cierre. Yo me quedaba ayudando a contar propinas o limpiar mesas, y él se ofrecía a acompañarme, como si su presencia hiciera más ligeras las tareas. Me hablaba de su infancia, de lo que significaba ser el hermano mayor de 3, de cómo le tocó aprender a arreglar cosas antes que a entenderlas. Yo le contaba, con cautela al principio, historias del restaurante, de lo que veía detrás de las risas, de las cosas que me pesaban sin que nadie lo notara. Y él nunca me juzgó. Era la primera persona que escuchaba sin querer darme una solución. Sin minimizar lo que sentía. Me decía: no todo el mundo aprende a desconfiar porque quiere. A veces es lo único que le enseñaron. Y con eso me desarmaba. Pasaron meses antes de nuestro primer beso. Fue una noche de lluvia, justo cuando terminábamos de cerrar. Yo había dejado caer una caja de copas sin querer, y al verla estrellarse contra el suelo, me sentí ridículamente vulnerable. Me agaché para recoger los pedazos con las manos temblando y él, en silencio, se arrodilló a mi lado. No pasa nada, me dijo con voz baja.
No se rompió nada que no pueda reemplazarse. Levanté la vista. Y sin decir una palabra más, nos besamos. Un beso lento. Casi triste. Pero honesto. Desde entonces, nuestras vidas se entrelazaron con una naturalidad que todavía me asombra. No hubo promesas exageradas ni frases robadas de novelas. Solo presencia. Compromiso. Y una especie de ternura que iba creciendo con cada conversación compartida. Con el tiempo conocí a su familia. Él conoció a la mía. Y aunque nuestras infancias habían sido muy distintas, compartíamos algo esencial. Ambos sabíamos lo que era crecer sintiendo que había que protegerse incluso de los que más te querían. Nos hicimos fuertes juntos. Él se dedicó al diseño y la construcción. Yo, después de graduarme en finanzas, entré a trabajar en una firma de inversiones. Vivíamos con poco, pero nos alcanzaba para todo. Y lo más importante, nos alcanzaba para nosotros. Un día, mientras lavábamos los platos en nuestro primer apartamento, me miró desde la cocina y dijo con esa mezcla de ironía y ternura que lo caracterizaba: «Oye, ¿qué opinas de casarte conmigo un día de estos? Pero sin floristas caros ni listas de regalos. Solo tú, yo y una canción fea que no podamos sacar de la cabeza». Le lancé el trapo húmedo directo al pecho, riéndome. «Solo si prometes que no me vas a esconder tarjetas de hotel raras en el cajón». Y entonces él, sin dejar de sonreír, me dijo algo que en ese momento me pareció una broma, pero que años después se convertiría en un eco insoportable. «Contigo no tengo que esconder nada. Porque contigo no hay nada que quiera ocultar». Yo le creí. Y eso fue lo que más dolió. Nos casamos en octubre, en una ceremonia pequeña al aire libre. Un parque escondido entre robles y bancos de madera fue testigo de nuestras promesas. Nada de lujo. Nada de pompas. Solo nosotros, un par de amigos cercanos y nuestras familias, que se miraban desde lados opuestos con esa mezcla de sospecha y cortesía que solo los suegros saben manejar. Yo llevaba un vestido sencillo que había comprado en oferta, y él un traje gris que usaba para reuniones. No necesitábamos más. Bastaban nuestras manos entrelazadas y esa certeza extraña, e incluso ingenua, de que éramos diferentes. De que con nosotros no iba a pasar lo que tanto habíamos visto a lo largo de nuestras vidas. Nos juramos lealtad, respeto, presencia. Nos juramos no repetir las historias que habíamos crecido presenciando en silencio. Y durante un tiempo lo cumplimos. Después de la boda, comenzamos nuestra vida en una casa modesta, con las paredes aún oliendo a pintura y un colchón sobre el suelo como único mueble del dormitorio. Los primeros meses fueron caóticos. Daniel se lanzó de lleno a abrir su propia empresa de reformas y construcciones pequeñas, con apenas un par de herramientas, mucha voluntad y algo de capital que conseguimos pidiendo ayuda a sus padres. Yo, por mi parte, había logrado entrar en la división de cumplimiento normativo de una firma de inversiones que operaba en varias ciudades del país. Me encantaba mi trabajo. Me hacía sentir útil, precisa, con el control entre las manos. Aunque también implicaba responsabilidad, plazos agotadores y sobre todo, estar siempre disponible. Nuestro ritmo era agotador, pero lo llevábamos como podíamos. Compartíamos desayunos rápidos, listas de tareas en la nevera, cenas improvisadas a las 10 de la noche. Y en medio del cansancio, todavía encontrábamos momentos para reír, para abrazarnos, para recordarnos que estábamos juntos en esto. Pero con el tiempo, como suele suceder, la rutina comenzó a estirarse, a tensarse, hasta volverse delgada y frágil como un hilo de seda. Mi trabajo empezó a exigir viajes. Al principio eran simples visitas a oficinas regionales, inspecciones que duraban 1 o 2 días. Daniel se lo tomó bien. Me ayudaba a hacer la maleta, me dejaba mensajes escondidos entre la ropa, me esperaba con la cena lista cuando regresaba. Pero cuando su empresa comenzó a crecer, fue él quien empezó a viajar. Reuniones con clientes, supervisión de obras, congresos de arquitectura. La primera vez que se fue más de 3 días, sentí una presión en el pecho que no supe explicar. No era celos. Era algo más antiguo.
Más profundo. Era una especie de eco. Una memoria no vivida, pero sí vista demasiadas veces. Me dije a mí misma que estaba siendo injusta. Que Daniel no era como los hombres que frecuentaban el bar de mis padres. Que su forma de mirarme no mentía. Pero cada vez que hacía la maleta y salía por la puerta con ese gesto confiado, parte de mí sentía que se llevaba algo más que ropa y planos, se llevaba mi calma. Al principio no decía nada. Me mordía las dudas. Sonreía y le decía cuídate como cualquier esposa madura. Pero por dentro contaba las horas, los kilómetros, las pausas en su voz al hablarme por teléfono. Y entonces empezaron los cambios. Pequeños. Sutiles. Antes me llamaba al llegar al hotel. Luego empezó a dejar mensajes de voz. Después, audios más cortos. Luego, te llamo en un rato, que a veces se alargaban hasta el día siguiente. Cuando le preguntaba, decía que se había complicado en la obra, que tuvo que salir con el cliente a cenar, que se le agotó la batería. Cosas normales. Cosas que, si no vienes del mundo del que vengo yo, no te encenderían ninguna alarma. Pero yo no era cualquier mujer. Yo había crecido viendo cómo se fabricaban las coartadas. Sabía cómo se fingía una urgencia. Cómo se usaban las palabras para empacar una mentira con moño. Me odiaba por pensarlo. Me sentía sucia por dudar de él. Y sin embargo, no podía evitarlo. Una madrugada desperté sola en la cama. Me giré hacia su lado vacío y frío. Miré el techo. Y sin pensarlo demasiado, fui a buscar su calendario laboral. Revisé sus destinos, las fechas, las reservas. Todo parecía en orden, excepto una factura de hotel en una ciudad que no correspondía a ninguno de sus supuestos viajes. Era solo un papel olvidado entre otros. Una hoja doblada. Pero cuando la vi, sentí el corazón en la garganta. No lo confronté. Aún no. En su lugar, hice lo que me enseñaron desde pequeña, observé. Callé. Recopilé. Porque si algo iba a romperse, yo quería estar segura de que no era mi mente jugando conmigo. Desde afuera, seguíamos siendo una pareja perfecta. Compartíamos fotos de viajes, cenas con amigos, sonrisas bien entrenadas. Pero desde adentro, yo ya empezaba a vivir en dos mundos, el de lo que parecía y el de lo que temía. Me repetía que quizás era yo. Que tal vez era mi historia la que estaba saboteando mi presente. Que Daniel merecía una esposa que confiara sin necesidad de pruebas. Pero cuando la sombra de la duda se instala, todo lo que antes parecía normal empieza a parecer falso. Y lo que más me dolía era su ternura intacta. Esa manera suya de abrazarme por detrás mientras cocinaba, de acariciarme la espalda antes de dormir, de besarme el hombro sin decir nada. Porque si estaba mintiéndome, entonces todo lo demás también era mentira. ¿Y si no lo era? ¿Y si estaba destrozando el único amor sincero que había tenido por culpa de un pasado que no me pertenecía? No lo sabía. Pero lo que sí sabía era que si alguna vez la traición tocaba mi puerta, no me iba a encontrar desprevenida. Ese jueves amanecí con una sensación difícil de explicar. Como si algo no encajara del todo, como si el aire se sintiera más pesado, aunque el cielo estuviera despejado. Me vestí con mi ropa de oficina como cada mañana, tomé café sola en la cocina, y encendí mi computadora para organizar los informes de auditoría que tenía que revisar antes del mediodía. Daniel había salido temprano. Tenía que supervisar el cierre de una remodelación en las afueras de la ciudad y, según sus palabras, no volvería hasta la noche. Me besó en la frente antes de salir, me deseó suerte con mis reuniones y se fue. Así de simple. Así de cotidiano. Y sin embargo, había algo en sus ojos que me dejó inquieta. No miedo. No culpa. Solo evasión. La jornada avanzó con lentitud. Estaba distraída, inquieta, como si mi cuerpo estuviera en una reunión, pero mi alma en otra parte. A eso de las 3 de la tarde mi teléfono sonó. Era la secretaria de la oficina de Daniel. Aunque él solía manejar casi todo solo,
tenía una pequeña oficina y una asistente administrativa que le ayudaba con las citas y las llamadas de los clientes más antiguos. Hola, dijo con voz ligera. Disculpa que te moleste, pero tengo aquí a una señora interesada en un presupuesto para un proyecto residencial pequeño. Dice que ya habló con Daniel, pero él no está disponible ahora, y pensé que quizá tú podrías orientarla o pasarle el mensaje después. Claro, respondí, intentando no sonar molesta. ¿Cómo se llama? Jazmín. Jazmín Solares. El nombre no me dijo nada, al menos no en ese momento. Le pedí los datos, tomé nota del número y colgué. Podría haberlo dejado pasar. Podría haber apuntado el mensaje y seguir con mi día. Pero había algo en el tono de la secretaria, no un problema, sino una especie de entusiasmo no dicho. Como si hubiera algo que yo debía notar pero que nadie me diría directamente. Ese mismo día, cuando Daniel regresó a casa, con la camisa arrugada y el cabello húmedo, como si se hubiera duchado fuera, le pregunté de forma casual. ¿Tuviste muchas visitas hoy? Él, sin mirarme mientras sacaba una cerveza de la nevera, respondió. Un par. Clientes antiguos, nada especial. El proyecto de los Brown está por terminarse y hubo un problema con los planos del patio, pero ya lo resolví. No mencionó a Jazmín. No dije nada. No todavía. Al día siguiente, su secretaria me escribió de nuevo. Esta vez de manera más directa. Perdón que te moleste otra vez, pero la señora Jazmín quiere confirmar su reunión con Daniel. Dijo que quedaron para el sábado a la 1, y como él no ha venido hoy, no sabe si sigue en pie. Ahí lo sentí. Ese pequeño clic interior. Como cuando encaja una pieza del rompecabezas que no sabías que estaba suelta. ¿Reunión un sábado? ¿En plena tarde? Le agradecí el mensaje, y en lugar de confrontar a Daniel, decidí que era hora de hacer algo que durante años me había jurado que jamás haría, buscar respuestas por mi cuenta. Llamé a Jazmín. Fingí ser parte del equipo de planificación del proyecto. Le dije que estaba ayudando a coordinar la agenda del fin de semana. Lo que escuché me dejó paralizada. Hola, claro, respondió ella con voz dulce y segura. Sí, Daniel quedó en pasar por la casa. Vamos a revisar unas ideas para la terraza. También hablamos de la instalación del jacuzzi. Estoy muy ilusionada. ¿Su casa está en las colinas del este, cerca del mirador? Nos mudamos hace poco. Mi esposo viaja mucho, así que me encargo yo de todo esto. Daniel fue muy amable la otra vez. Me ayudó con unas ideas de iluminación también. De verdad se nota que se conocen desde hace tiempo. ¿Ustedes trabajaban juntos antes? ¿Cómo dice? Pregunté, tratando de mantener la voz estable. Sí, cuando hablamos me dijo que tú y él trabajaron juntos en el restaurante de tus padres, que te conoce de toda la vida. Me pareció muy bonito. Me contó que ustedes eran muy unidos antes de casarse. Me hizo sentir más tranquila contratarlo. Ya sabes, uno desconfía de los contratistas que no conoce. Pero con ustedes, todo se sintió familiar. Tuve que inventar una excusa para colgar. Sentí un calor extraño en el pecho. No era rabia todavía. Era otra cosa. Era una mezcla de confusión, traición y algo más difícil de explicar. La sensación de estar frente a una verdad que todavía no tenía forma, pero que ya dolía como si fuera concreta. Daniel nunca me mencionó a Jazmín. Jamás me dijo que la conocía de antes. Y sin embargo, ella hablaba con la tranquilidad de quien no tenía por qué mentir. Esa noche, cuando él llegó, fingí estar dormida. Pero en realidad no podía cerrar los ojos. Me preguntaba cómo una mentira empieza. ¿Con una omisión? ¿Con una media verdad? ¿O con una sonrisa demasiado larga mientras tomas medidas para una terraza que ni siquiera piensas construir? Me preguntaba si Jazmín sabía. O si, como yo, también estaba atrapada en una historia donde la otra persona había escrito los capítulos en secreto. Y me preguntaba si esta era la primera vez que algo así ocurría. O si, en realidad, esta historia había comenzado mucho antes.
mucho antes de que yo me diera cuenta de que mi propia vida se estaba volviendo igual a las historias que juré no repetir. No dormí en toda la noche. El techo de nuestra habitación se volvió una pantalla donde mi mente proyectaba escena tras escena, como si ya supiera lo que estaba por suceder, pero aún no tuviera el valor de aceptarlo. A mi lado, Daniel dormía tranquilo. Respiraba con la cadencia serena de quien no tiene nada que ocultar, o al menos de quien sabe esconderlo bien. En mi pecho, en cambio, había un torbellino. Por la mañana, me levanté antes de que él despertara. Preparé café en silencio, como si cada paso, cada movimiento, formara parte de un ritual de contención. Miraba mis manos temblar apenas al ver su taza favorita, al ver sus llaves sobre la mesa, como si ya fueran los objetos de un extraño. Cuando Daniel bajó, me saludó con un beso suave en la mejilla y una sonrisa natural, como si nada fuera distinto. Tengo la reunión con los proveedores a las 10, y luego paso por la obra de los López, dijo mientras se abrochaba la camisa. ¿Tú qué planes tienes hoy? Mentí. Le dije que tenía que reunirme con una colega en el centro para revisar los informes del trimestre, que posiblemente almorzaría fuera. Él asintió sin levantar la vista, tomó su taza de café y salió como cada mañana, sin saber que esa sería la última vez que me vería así, callada, complaciente, llena de dudas. A las 11:15, ya estaba frente a la casa de Jazmín. El vecindario era elegante, aunque sin ostentación. Casas grandes, jardines cuidados, autos relucientes frente a entradas silenciosas. Toqué el timbre con una mezcla de nerviosismo y determinación. Me había armado un pretexto, le diría que era parte del equipo de coordinación de Daniel, que necesitaba tomar medidas complementarias para verificar unos detalles del proyecto. Mentí con una calma que me asustó. Jazmín me recibió con una sonrisa amplia y confiada. Era más joven de lo que imaginé. Tenía esa belleza serena y simple de las mujeres que no saben cuánto poder irradian sin pretenderlo. ¡Qué gusto!, dijo, abriendo la puerta de par en par. Daniel me habló de ti. ¿Vienes a ver el espacio para la terraza? Asentí. Le devolví la sonrisa con una cortesía tensa. Sí, solo quiero confirmar algunos detalles técnicos. La conexión eléctrica a la orientación solar, ese tipo de cosas. Claro, pasa. ¿Quieres un té? Rechacé la oferta con un gesto amable. No quería distracciones. Solo quería mirar. Observar. Confirmar. Caminamos hacia el fondo de la casa, donde un patio amplio daba lugar a una estructura aún en obras. Había marcas en el suelo, restos de madera apilada y una carretilla junto a unas macetas sin plantar. Mientras Jazmín hablaba entusiasmada sobre su visión para el espacio, el jacuzzi, la pérgola, las luces suaves para las noches de verano, mi mente se dividía. Parte de mí la escuchaba, la otra parte analizaba todo, las fechas, los tonos, los gestos. Hasta que ocurrió. La verdad, dijo Jazmín con una sonrisa tímida, nunca pensé que volvería a ver a Daniel. Fue una sorpresa. Cuando le dije mi apellido me miró con esa cara de yo te conozco de antes, y bueno, luego caímos en cuenta. Éramos vecinos cuando éramos niños. Me giré hacia ella forzando una sonrisa. ¿Así? No sabía que habían vivido cerca. Sí. Bueno, no exactamente en la misma calle, pero él solía venir al restaurante de tus padres con su papá. Me encantaba el mousse de chocolate que servían. Tenía 8, quizás 9 años. ¿Y él, qué tendría? ¿15? Mi mente comenzó a girar. Daniel nunca me habló de una Jazmín en su infancia. Jamás mencionó haberla conocido antes. Jamás dijo que ya había ido a esta casa, o que la relación laboral tenía cualquier tipo de historia detrás. La última vez que lo vi fue hace años, continuó ella sin notar mi tensión. Fue en una exposición de autos antiguos. Él estaba con una chica, muy guapa por cierto. Tenían una complicidad tan evidente que pensé que estaban casados. Pero cuando lo saludé, se mostró un poco nervioso. Como si no supiera cómo presentarla. Me pareció raro, pero no quise incomodar. Tragué saliva.
¿Recuerdas qué año fue eso? Pregunté, intentando sonar casual. Sí, claro. Fue hace casi 2 años. Justo antes de que me casara. Fue la última vez que fui a ese evento. Fue en verano, en la Feria Estatal de Autos Clásicos. La escena se construyó sola en mi cabeza. Un rompecabezas de recuerdos que no encajaban. 2 años atrás. Un evento en verano. Daniel, en un viaje de negocios. Una semana que regresó especialmente amable, con regalos, con una euforia contenida. Y yo, tonta, creí que era solo el cansancio de la obra. Jazmín se giró hacia mí con una sonrisa inocente. ¿Tú fuiste con él ese día? Tal vez nos cruzamos y ni nos dimos cuenta. Negué con la cabeza, sintiendo que algo dentro de mí se rompía en silencio. No, yo no estuve. Debí quedarme en casa. Qué pena, dijo sin saber lo que sus palabras acababan de desatar. Parecían tan cercanos. Se reían como si compartieran una historia secreta. Y de alguna manera, así era. Ya no necesitaba más pruebas. Porque no era solo lo que se decía. Era lo que no se decía. Lo que se omitía. Lo que se camuflaba entre proyectos, sonrisas y favores de cortesía. Me marché poco después con un pretexto cualquiera. Manejé sin rumbo por casi 1 hora. No lloré. No grité. Solo me repetía una frase como un mantra: nada empieza con una traición. Todo empieza con un silencio. Y ese día, por primera vez en años, me di cuenta de que había vuelto al lugar del que tanto quise escapar, ese rincón oscuro donde las personas no se atreven a mirar la verdad de frente porque saben que, una vez la vean, ya no podrán volver a cerrarla. La llamada no fue planeada. Simplemente ocurrió. Esa noche, después de mi visita a la casa de Jazmín, me senté sola en la oscuridad de mi habitación, con el teléfono en la mano y el corazón en llamas. Daniel dormía a pocos metros de mí, como si nada hubiera cambiado. Como si su mundo no estuviera a punto de derrumbarse. Como si yo no acabara de mirar de frente la grieta que, en silencio, había crecido durante años. Marqué el número que su secretaria me había enviado días atrás. No sabía qué iba a decir. Ni siquiera sabía si debía hacerlo. Solo sentía que si no hablaba con ella ahora, si no intentaba al menos descifrar qué era todo eso, me iba a enloquecer. ¿Hola? Su voz sonó tranquila. Inocente. Tragué saliva. Jazmín, soy yo, la esposa de Daniel. Hubo un silencio largo. No tenso. No incómodo. Solo mudo. Como si en ese instante, ambas entendiéramos que estábamos paradas al borde de una verdad de la que ya no se puede retroceder. ¿Estás bien? Preguntó finalmente con un tono suave, casi protector. No lo estaba. Pero respondí que sí. Necesito hablar contigo. En persona. No como parte del equipo de obra. No como esposa de nadie. Solo como mujer. Ella no dudó. Puedo verte mañana. En un café. Donde tú digas. Quedamos en un sitio discreto, al otro lado de la ciudad, donde nadie nos conociera. Me costó dormir esa noche. No por lo que pudiera descubrir, sino por lo que ya intuía. Cuando llegué, ella ya estaba allí. Llevaba una bufanda azul oscuro y un café a medio terminar. Al verme, se levantó como si nos conociéramos de antes. Como si no fuéramos dos desconocidas unidas por un mismo abismo. Gracias por venir, dije mientras me sentaba frente a ella. Jazmín asintió. Creo que ambas queremos lo mismo. Saber qué diablos está pasando. Nos miramos a los ojos por primera vez sin máscaras. Sin sonrisas. Sin fingir que todo estaba bien. Y fue ahí donde comenzó lo que jamás imaginé. Una especie de complicidad silenciosa entre dos mujeres que, de haber seguido el curso normal de sus vidas, jamás se habrían cruzado. Comenzamos a compartir detalles. Fechas. Llamadas. Excusas repetidas. Recibos. Fotos. Todo.
Ella me contó que su esposo, Marco, también viajaba constantemente. Que al principio, como yo, pensó que era parte del trabajo. Pero con el tiempo, los viajes se volvieron más frecuentes, más impredecibles, más innecesarios. A veces ni siquiera traía ropa sucia, dijo Jazmín con una risa amarga. Como si solo hubiera fingido el viaje. Como si se hubiera ido a dormir a otra parte, a vivir otra vida. Una donde yo no existía. Yo asentí. Entendía cada palabra. Le hablé de los cambios en Daniel, de las excusas mal formuladas, de la noche que fingí dormir para observarlo. Le hablé de la tarjeta de hotel, de los silencios incómodos, de las pequeñas mentiras que se acumulan como gotas hasta que terminan ahogándote. Pero lo que realmente selló nuestro pacto no fue lo que compartimos. Fue la fotografía. Una vieja imagen sobre un escritorio. Una imagen que para cualquiera más no significaría nada. Pero que para nosotras lo decía todo. Vi la foto, le dije. En tu casa. Tú dijiste que era de un evento de autos. Dices que él estaba con una mujer. Esa mujer era yo. Jazmín no se inmutó. Solo desvió la mirada hacia su taza y susurró. Lo sospeché. Lo reconocí en sus ojos. En la forma en que hablaba de una historia complicada, con alguien que no era yo. ¿Te dijo que era su ex? Me dijo que era alguien del pasado. Que no tenía sentido entrar en detalles. Guardamos silencio. Nos observamos. Y entendimos, sin necesidad de más palabras, que nuestros mundos no eran paralelos. Estaban entrelazados. Confundidos. Compartidos por un mismo hombre. O quizás por la misma mentira. ¿Qué hacemos? Preguntó ella. No lo sabía. Pero sí sabía que no podía seguir viviendo con esa incertidumbre punzante, con esa angustia que me quitaba el sueño y la paz. Necesitamos pruebas, dije. Mi voz era firme, aunque mis manos temblaban. No suposiciones. No presentimientos. Quiero hechos. Quiero mirarlo a los ojos sabiendo que tengo la verdad en la mano. Que no podrá negarla. Que no podrá salirse con otra historia. Jazmín me miró con una mezcla de admiración y rabia contenida. Yo también, susurró. Quiero saber si todo esto fue una coincidencia, o un plan. Porque si fue un plan, entonces esto no es solo una infidelidad. Es una traición calculada. Un juego. Un juego. Esa palabra me quedó resonando por dentro. Nos pasamos la siguiente hora ideando una estrategia. Contactamos a una agencia de investigación privada que una colega de ella le había recomendado tiempo atrás. Les explicamos la situación con frialdad, como si habláramos de negocios. Les dimos nombres, fechas, direcciones, rutas de vuelo. Les entregamos todo lo que teníamos. Firmamos el contrato ese mismo día. Pagamos por adelantado. Yo con una transferencia discreta desde una cuenta de ahorros que Daniel no conocía. Jazmín, con un cheque a nombre de una empresa ficticia. Todo perfectamente camuflado. Todo silenciosamente planeado. Porque si ellos estaban jugando un juego, entonces nosotras también aprenderíamos a jugar. La espera fue peor que cualquier respuesta posible. Una cosa es intuir una traición. Otra es verla confirmada. Pero lo que nadie te dice es que hay un momento intermedio, un limbo silencioso donde la verdad aún no ha sido revelada, pero el alma ya empieza a resquebrajarse. Ese fue nuestro infierno compartido. Después de contratar al investigador, Jazmín y yo establecimos un acuerdo tácito: mantenernos en contacto, intercambiar información solo cuando fuera necesario, y no dejar que nuestras emociones nos arrastraran al abismo antes de tiempo. Pero cada noche, cuando apagaba la luz de mi habitación, cuando el silencio caía sobre nuestra casa como una sábana helada, me sentía una impostora. Daniel dormía a mi lado, con la serenidad de los que creen que no los están observando. Su respiración pausada, su brazo a veces extendido sobre mi cintura, y yo ahí inmóvil, preguntándome si cada caricia era parte de un teatro. Durante esa semana,
evité los ojos de mi esposo como si escondieran cuchillas. Cada vez que él intentaba acercarse, yo encontraba una excusa: el cansancio, el trabajo, un dolor de cabeza. Y en realidad el dolor estaba ahí, pero no era físico. Era una presión constante en el pecho, como si mi corazón se negara a seguir bombeando sangre a un cuerpo que ya no creía en nada. Con Jazmín hablábamos poco. Nos enviábamos mensajes breves. Coordenadas, horarios, anotaciones. Las respuestas del investigador llegaban con la frialdad de un reporte técnico. Día 1. Sujeto salió a las 8:30 de la mañana. Visitó obra en construcción. Reunión en cafetería local. Nada irregular. Día 2. Almuerzo con cliente habitual. Contacto breve con una mujer mayor, identificada como arquitecta del proyecto. Sin señales comprometedoras. Nada. Ni un error. Ni un paso en falso. Todo parecía normal. Yo comencé a dudar de mí misma. Me preguntaba si había exagerado. Si las heridas del pasado me habían hecho paranoica. Si estaba dispuesta a destruir mi matrimonio por una corazonada. Jazmín también lo sentía. Una noche me llamó. Su voz era tensa, quebrada. ¿Y si no es lo que pensamos? ¿Y si solo estamos proyectando nuestros propios miedos? Quizá solo estamos hartas de ser las buenas. De esperar a que algo salga mal. No supe qué decirle. Porque, en el fondo, yo también empezaba a pensar que todo había sido un error. Que tal vez Daniel no tenía una doble vida. Que tal vez yo había confundido el cansancio con la traición, el silencio con el engaño, la costumbre con la mentira. Pero entonces llegó el viernes. A las 5:30 de la tarde, recibí un mensaje del investigador. Solo decía: podemos hablar. Hay algo que deben ver. Mi estómago se encogió al instante. Le avisé a Jazmín. Nos reunimos en su auto, estacionadas en una calle alejada del centro, mientras el investigador nos mostraba las imágenes en una pequeña tableta. Al principio, parecía otra grabación cualquiera. Daniel salía de una reunión, caminaba hasta su coche, revisaba su teléfono. Luego condujo hasta un restaurante discreto, no muy lejos de la ciudad. Hasta ahí, todo predecible. Pero entonces apareció ella. No era Jazmín. Tampoco era nadie que yo conociera. Una mujer de cabello oscuro, figura delgada, gafas de sol grandes. Se saludaron con un beso en la mejilla, y luego se sentaron en una mesa lateral, apartada del resto. Lo que siguió fue lo que destrozó la ilusión por completo. El gesto de Daniel no era el de un contratista hablando con una clienta. Tampoco el de un amigo reencontrado. Era el de un hombre cómodo, relajado, que se sabía deseado. Se inclinó hacia ella en más de una ocasión. Le rozó el brazo. Rió como hacía tiempo no reía conmigo. Y en un momento tomó su mano sobre la mesa. No se besaron. No hubo ninguna escena explícita. Pero no hacía falta. Había algo en la forma en que la miraba. Algo íntimo. Algo familiar. Y después las palabras del investigador. Hemos seguido a esta mujer en 2 ocasiones previas. También se reunió con el esposo de la señora Jazmín. En el mismo lugar. Nos miramos. La misma mujer. 2 hombres. 2 vidas. Un patrón. No era solo una amante. Era un punto de unión. Una pieza clave. Pero no era lo único. El investigador continuó. También tenemos registros de una propiedad compartida. A nombre de una empresa fantasma. Daniel aparece como socio junto a Marcos Solares. A través de esa entidad, han hecho varias transferencias cruzadas. Todo parece limpio, pero no lo es. Sentí como si el mundo girara sin mí. No era solo una traición amorosa. Era una red. Una estrategia. Una mentira compartida. Jazmín estaba blanca. Tomó aire varias veces. Luego se giró hacia mí, con lágrimas contenidas en los ojos, y dijo:
No nos estaban engañando solo con el cuerpo. Nos estaban usando. A las 2. Esa noche, volví a casa como si caminara dentro de una pesadilla. Daniel estaba en la cocina preparando pasta. Me saludó con su sonrisa de siempre. Llegas justo a tiempo. Hoy me esmeré. Lo miré. Y por primera vez, vi más allá del esposo. Vi al estratega. Al hombre que construyó no solo casas, sino una doble vida con la precisión de un arquitecto. No dije nada. No todavía. Solo me senté. Lo observé. Y supe que el final estaba cerca. Pero esta vez, no iba a ser en silencio. No hay sonido más cruel que el de una voz que amas, diciendo cosas que no deberían ser escuchadas. El sábado por la mañana, el investigador nos citó en una oficina discreta, en un edificio anodino del centro, donde el mundo seguía su curso como si nada. Jazmín y yo llegamos en silencio, cada una con una taza de café entre las manos, como si eso pudiera darnos algo de calor para lo que estábamos a punto de enfrentar. Sabíamos que había más. Lo sentíamos en el aire, como cuando una tormenta está por estallar y los árboles dejan de moverse por un segundo. El investigador nos hizo pasar a una sala pequeña, sin ventanas, con una mesa metálica y una laptop en el centro. Nos explicó que uno de sus colaboradores había logrado grabar una conversación clave entre nuestros esposos, Daniel y Marco, en una cafetería que frecuentaban fuera de la ciudad. El audio no era perfecto, pero sí lo suficientemente claro como para que sus voces fueran inconfundibles. Me costó apretar el botón de reproducción. Temía lo que iba a escuchar, pero aún más temía lo que eso haría conmigo. La grabación comenzó con risas. Las risas de siempre. Esa risa de Daniel que yo conocía mejor que mi propia voz. Sonaba relajado. Cómodo. Como si estuviera hablando con un amigo de toda la vida. ¿Y entonces? Decía Marco entre carcajadas. ¿Cómo haces para que no sospeche? La voz de Daniel respondió, tranquila, casi divertida. ¿Mi esposa? Por favor. Ella vive encerrada en su mundo de finanzas. Mientras le diga que estoy supervisando una obra, no hace preguntas. Sentí que se me paralizaba el cuerpo. ¿Y Jazmín? Preguntó Marco. Daniel soltó una risa breve. Con ella es incluso más fácil. Está tan enfocada en decorar su casa de revista que no se entera de nada. Me sirve, sí, pero de lejos. Solo para cuando necesito mostrar estabilidad frente a los clientes. Jazmín cerró los ojos. No dijo nada. Pero yo sentí como su cuerpo se tensaba junto al mío. ¿Y la otra? Dijo Marco con una risa cínica. ¿La del restaurante? Daniel tardó un segundo en responder. ¿Sofía? Es un juego. Un juego que se me fue de las manos. Quise tener algo diferente. Alguien que no me conociera desde niño. Alguien que me mirara como si aún valiera la pena. Mi nombre. En su boca. Como si yo fuera una pieza más en su tablero. Y entonces vino lo peor. Pero si tuvieras que quedarte con una, insistió Marco divertido. Solo una. ¿Con cuál te quedarías? Hubo un silencio. Y luego Daniel respondió, con una voz más grave, más sincera de lo que nunca me había hablado en casa. Con ella. Con Sofía. Porque me conoce. Porque a pesar de todo, no me exige nada. Porque es la única que, sin saberlo, me hace sentir que aún soy alguien decente. Las palabras me atravesaron. No por el halago. No por la confesión. Sino porque por primera vez entendí que el engaño no era solo físico. Era emocional. Y profundo. Porque él no solo me había mentido. Me había usado como su espejo. Como su redención privada. Mientras vivía una mentira, me dejaba cargar con su necesidad de sentirse bueno. Y eso, era mucho más cruel que cualquier aventura. La grabación terminó con más risas, planes para un nuevo proyecto, y un comentario final que me revolvió el estómago. Las mujeres solo ven lo que quieren ver.
Si las distraes con flores y una historia triste, nunca miran demasiado cerca. Cerré la laptop de golpe. El silencio en la sala era insoportable. Jazmín tenía las mejillas encendidas y los ojos fijos en un punto invisible. Ninguna de las dos lloraba. Ninguna gritaba. Porque cuando se rompe algo tan profundo, ya no hay espacio para las reacciones típicas. Solo queda el vacío. Salimos del edificio en completo silencio. Caminamos por cuadras enteras sin decir una palabra. El mundo seguía girando, los autos pasaban, la gente reía en las terrazas. Pero nosotras, nos habíamos detenido. Hasta que Jazmín con voz seca dijo: ¿Sabes qué es lo más triste? ¿Qué? Que aún después de escuchar todo eso, hay una parte de mí que quiere que todo sea mentira. No respondí. Porque sentía lo mismo. Esa noche, volví a casa y lo observé desde la puerta del dormitorio. Estaba acostado, viendo una serie, como cualquier otro sábado. Me miró y sonrió, sin saber que ya lo había perdido. Yo no sonreí. No podía. Solo me senté a su lado y pensé en lo irónico que era todo. Lo había amado con una fuerza que pocas veces me permití sentir. Y ahora, lo miraba con una claridad que dolía más que cualquier desamor. Porque ya no era solo una traición. Era un espejo. Uno en el que finalmente me veía completa, sin velos, sin excusas. Y por primera vez, supe que mi historia con Daniel había terminado mucho antes de que yo tuviera el valor de aceptarlo. Sabía que tenía que hacerlo. Sabía que tarde o temprano iba a llegar ese momento, en el que las palabras guardadas se acumulan tanto que o las sueltas, o te ahogan. Ya no podía sostener el teatro, ni dormir a su lado con ese silencio que pesaba más que cualquier discusión. Ya no podía sonreír por cortesía, ni pretender que la herida no sangraba. Porque lo que me había hecho, no era solo engañarme. Era convertirme en cómplice de mi propia humillación. Esa noche esperé a que los niños, los suyos y los míos en todos los sentidos, aunque fueran sobrinos y ahijados, se fueran a dormir. No quería testigos. No quería tener que contenerme. Quería hablar con el Daniel real. Con el que me mintió. Con el que me usó. Con el que me miraba a los ojos cada día y aún así tenía el valor de llamarme su hogar. Estaba en la sala, revisando planos en su portátil, como si su vida siguiera intacta. Como si todo lo que él creía haber construido siguiera de pie. Lo observé durante unos segundos antes de hablar. Estaba relajado, confiado, completamente ajeno al terremoto que estaba por desencadenarse. Necesito hablar contigo, dije finalmente firme. Él levantó la vista, extrañado por el tono. Claro. ¿Pasó algo? Respiré hondo. Sí. Pasó todo. Cerró el portátil con lentitud. Se inclinó hacia mí, en esa postura de esposo dispuesto a escuchar que tan bien había perfeccionado. ¿Qué pasa, Sofía? Jazmín, dije, dejándolo caer como una piedra en el agua. Fui a su casa. Hablé con ella. Me mostró fotos. Me contó cosas. Cosas que no cuadraban. Cosas que luego confirmé con un investigador privado. Ahí su rostro cambió. Fue solo un segundo, pero lo vi. Ese instante en el que alguien deja de respirar porque sabe que lo han descubierto. ¿De qué estás hablando? Estoy hablando de ti, dije. De Marco. De esa mujer del restaurante. De las reuniones en hoteles boutique que no estaban en tu itinerario. Estoy hablando de los viajes. De las transferencias. De la empresa fantasma. Estoy hablando de la conversación que grabaron, Daniel. Esa donde dices que yo soy un juego. Donde dices que te quedas conmigo porque te hago sentir menos miserable. Se quedó inmóvil. Las palabras le rebotaban en la cara como bofetadas. Sofía, no es lo que piensas. Me reí. Fue un sonido seco, sin alegría. ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? ¿Un malentendido? ¿Una coincidencia?
¿O vas a decirme que estaba soñando cuando escuché tu voz diciendo que distraer a una mujer con flores bastaba para que no te descubriera? Trató de hablar. Balbuceó. Luego guardó silencio. Me acerqué más. Lo miré a los ojos. Ya no con dolor. Ya no con tristeza. Sino con una serenidad que solo se alcanza cuando se deja de luchar. Quiero saber solo una cosa. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste todo esto? ¿No te alcanzaba con lo que teníamos? ¿No te bastaba con mi amor, con mi entrega, con mi paciencia? Se pasó las manos por la cara. Por primera vez lo vi sin defensa. Sin guión. Sin excusas preparadas. No lo sé, dijo. No sé en qué momento empezó. Solo sé que cada vez me sentía más vacío. Más pequeño. Y contigo sentía que tenía que ser perfecto todo el tiempo. Que no podía fallar. Que si fallaba, te perdería. ¿Y entonces preferiste traicionarme antes que hablarme? Preferí no pensar, dijo bajando la mirada. Preferí convencerme de que podía tenerlo todo. Que podía tenerte a ti, y también esa parte de mí que no quería mostrarte. Me quedé en silencio. Ya no necesitaba más. Entonces tienes razón, Daniel. Sí me perdiste. Pero no porque hayas fallado. Me perdiste porque cuando fallaste, me hiciste creer que el problema era yo. Me mentiste en la cara, dormiste a mi lado con otra en la cabeza, y me hiciste dudar de mi propia intuición. ¿Sabes lo que eso hace con una mujer? No respondió. ¿Sabes lo que es amar a alguien que se pasa el día construyendo casas, mientras destruye la tuya cada noche con sus mentiras? Se levantó. Intentó tocarme la mano. Lo detuve con un gesto. No me toques. Sofía, susurró con lágrimas contenidas. Te juro que te amé. Que te amo. Negué con la cabeza. No, Daniel. Tú no me amas. Tú amas la idea de mí. La mujer que te perdona. La que te espera. La que sonríe. Pero a mí, a la real, a la que siente, a la que sospecha, a la que ya no cree en tus palabras, a esa hace tiempo que la perdiste. Me giré. Caminé hacia el pasillo, hacia la habitación que ya no podía llamarse nuestra. Antes de cerrar la puerta, le dije una última cosa. El amor no se destruye de golpe. Se rompe con cada mentira. Con cada silencio. Con cada mirada que esquivas. Y tú, Daniel, lo rompiste todo. Esa noche dormí sola. Pero por primera vez en meses dormí tranquila. Porque a veces el final duele. Pero mucho más duele vivir una mentira. Cuando dejé a Daniel, no lo hice con gritos. No hubo portazos ni escenas dramáticas. No arrojé sus cosas por la ventana ni lo expulsé de la casa como en las películas. Solo tomé una decisión. Firme. Silenciosa. Y definitiva. Me fui una mañana de martes. Empaqué mi ropa con cuidado, separando lo necesario de lo que ya no tenía sentido llevar. Dejé el anillo sobre la cómoda, junto a la fotografía que alguna vez fue mi favorita, nosotros dos sonrientes en una cabaña de invierno, abrazados como si el tiempo no pudiera tocarnos. Esa foto ahora me parecía otra mentira. Una postal de algo que solo existió en mi mente. Daniel no estaba en casa. Había salido temprano. Me escribió a media mañana preguntando si necesitaba algo del supermercado. Le respondí con un mensaje corto. No vuelvas hasta la noche. Necesito espacio. No contestó. Cuando cerré la puerta por última vez, no sentí alivio. Tampoco rabia. Sentí un vértigo extraño, como si hubiera saltado de un puente sin saber si abajo había agua o piedra. Pero salté igual. Me mudé a un pequeño apartamento alquilado. Una habitación, una cocina mínima, una vista modesta al callejón. Nada de lujos. Nada que recordara a lo anterior. Solo silencio, y el eco de una mujer que empezaba a escucharse a sí misma después de años de callar. Los primeros días fueron duros. No por la soledad,
que ya había aprendido a soportar, sino por la ausencia de rutina. Por no tener a alguien que me preguntara cómo fue mi día. Por no poner 2 platos sobre la mesa. Por no compartir el sonido de la cafetera por las mañanas. Pero poco a poco, empecé a notar otra cosa. Libertad. Esa libertad sutil que se siente al dormir sin miedo. Al no tener que adivinar si una sonrisa esconde algo. Al mirar el celular sin ansiedad. Al saber que el silencio no significa que alguien miente, sino que simplemente hay paz. Jazmín fue la única persona que estuvo cerca durante esa transición. Nos veíamos 1 o 2 veces por semana. Caminábamos por el parque, tomábamos café, a veces solo nos sentábamos en silencio. Compartíamos algo que iba más allá de la traición. Era una especie de entendimiento profundo, una mirada que decía, yo también sé lo que se siente. Y lo curioso es que, sin buscarlo, esa complicidad se volvió algo más. Más firme. Más necesario. Más humano. Una tarde, mientras cocinábamos juntas en mi apartamento, Jazmín se quedó observándome desde el umbral de la cocina. Yo revolvía una salsa sin pensar mucho, tarareando una canción cualquiera, cuando ella me dijo: hace meses que no te veía así. ¿Así como? En paz. Me quedé quieta. Era verdad. No lo había notado. Pero había algo nuevo en mí. Algo que no había sentido en años. ¿Tú también te sientes así? Le pregunté. Ella asintió. Nunca pensé que después de perder todo, iba a encontrarme a mí misma. Y mucho menos que lo haría contigo. No respondí. Solo la miré. Y en esa mirada, sin que nadie lo planeara, algo cambió. No fue un gesto romántico. No fue un beso de película. Fue una presencia. Un estoy aquí. Un puedes caerte y no estás sola. Y después de tanto dolor, eso era lo más cercano al amor que yo había sentido en mucho tiempo. Con el paso de los días, empezamos a compartir más. Libros, ideas, historias. Nos reímos como adolescentes. Lloramos en silencio. Curamos una a la otra sin darnos cuenta. Nos convertimos en familia. Una noche, durante una tormenta, se fue la luz en el edificio. Jazmín había venido a verme con una botella de vino y una manta. Nos sentamos en el suelo rodeadas de velas, y hablamos de lo que soñábamos cuando éramos niñas. Yo le hablé de mi miedo a repetir la historia de mi madre. Ella me contó cómo siempre creyó que el amor verdadero estaba reservado para otros, no para ella. Y en ese espacio, entre confidencias, miedo y ternura, nos tomamos de la mano. Fue tan natural. Tan inevitable. No sé en qué momento exacto cambió nuestra relación. No hubo una línea divisoria. Solo fue ocurriendo, como cuando el invierno se convierte en primavera sin pedir permiso. Jazmín no era una salvación. Ni yo lo era para ella. Éramos 2 mujeres rotas que habían decidido no seguir rompiéndose solas. 2 almas que, tras ser utilizadas como espejos por hombres inseguros, aprendieron a reflejarse de verdad en los ojos de otra mujer. ¿Y Daniel? No volvió a buscarme. Al menos no directamente. Me llegaron mensajes, algunos correos. Cartas sin respuesta. Un día vi su camioneta estacionada frente a mi edificio. No bajó. Solo esperó un rato y luego se fue. Supongo que entendió que ya no había lugar para él en mi historia. Porque la historia que estaba escribiendo ahora era solo mía. Y por primera vez en años me sentía viva. No como antes, aferrada a la idea del amor como sacrificio. Sino como ahora, libre, entera, presente. Con una mujer a mi lado que no me necesitaba para salvarse. Sino para caminar juntas sin miedo hacia algo nuevo. El amor no siempre llega envuelto en promesas. A veces llega en los escombros. En las ruinas de todo lo que alguna vez creí que era permanente. Han pasado meses desde aquella última conversación con Daniel, y aún hay días en los que me despierto con la sensación de haber vivido una vida entera en otra piel. Como si aquella mujer que fui,
la esposa leal, la observadora silenciosa, la que aprendió a sospechar antes de amar, fuera alguien que vivió en mí, pero que ya no me habita. Hoy miro hacia atrás y me doy cuenta de algo que jamás imaginé: el dolor no me rompió. Me reveló. Cada lágrima que derramé, cada duda que me robó el sueño, cada mentira descubierta, me fue moldeando poco a poco. No para volverme más dura, sino más verdadera. Me vacié por dentro, sí. Pero fue en ese vacío donde por fin escuché mi voz. Donde por primera vez entendí lo que realmente significaba elegir mi propia historia. No sé exactamente en qué momento dejé de sentir rabia por lo que Daniel hizo. Tal vez fue el día que volví a bailar sin miedo, o aquella tarde en la que Jazmín y yo nos sentamos frente al mar, sin hablar durante horas, solo escuchando las olas. Tal vez fue en uno de esos silencios compartidos donde el dolor se disolvió, poco a poco, como sal en agua tibia. Jazmín. Ella llegó a mi vida como una casualidad. Como una mujer confundida, traicionada, herida igual que yo. Pero con el tiempo, se convirtió en mi refugio. En mi casa. En mi verdad. Y no, nuestra historia no comenzó con un beso. Comenzó con una herida abierta, con dos manos temblorosas sosteniéndose en medio del caos. Comenzó con una taza de café y la promesa de no mentirnos nunca. Con la decisión de no repetir los patrones, de no vivir el amor como una carga ni como una transacción. La gente nos mira con sorpresa cuando salimos juntas. A veces nos preguntan si somos pareja, si fue una fase después del divorcio. Como si el amor tuviera que explicarse. Como si amar a otra mujer después de haber amado a un hombre fuera algo que debiera justificarse. Pero no me importa. Porque el amor que encontré con ella no tiene etiquetas. No es una respuesta a una traición, ni una reacción a una falta. Es una elección diaria. Un espacio seguro. Una risa que no duele. Un silencio que no acusa. Un futuro sin miedo. Y lo más hermoso es que no necesito ser nadie más para merecerlo. No necesito fingir fuerza, ni esconder mis inseguridades, ni preguntarme si soy suficiente. Con ella simplemente soy. Hace poco, mientras ordenábamos algunas cajas del pasado, viejas fotos, cartas olvidadas, recibos de un tiempo que ya no nos pertenece, encontré una nota que escribí en mi adolescencia. Estaba en una libreta gastada, de esas que usaba para anotar pensamientos cuando aún no sabía que escribir era una forma de sobrevivir. Decía: algún día voy a amar sin miedo. No sé cuándo. No sé a quién. Pero no quiero seguir viendo el amor como una trampa. Quiero que sea un refugio. Un lugar al que pueda volver, no del que tenga que escapar. Le leí ese fragmento a Jazmín. Ella sonrió. Me tomó la mano. Y me susurró: ya lo encontraste. Y sí. Tenía razón. No encontré un cuento de hadas. No encontré finales perfectos ni historias sin cicatrices. Pero encontré algo mucho más valioso. Una historia real. Una historia mía. Una historia nuestra. Y si algo aprendí de todo esto, es que a veces para encontrar el verdadero amor, primero tienes que perderte por completo. Porque solo cuando dejas de mendigar cariño, empiezas a recibir amor. Del bueno. Del libre. Del que no pide nada, salvo verdad. Y hoy por fin, puedo decirlo sin miedo. He vuelto a casa.